Te recomiendo que te quedes al final de este vídeo porque te voy a enseñar 7 movimientos básicos para que mejores tus tomas de dron. Así que, dentro, vídeo. En este primer movimiento que vamos a hacer va a ser una órbita, ¿vale? Nada, le damos el dron hacia adelante, ¿vale? Aquí, como están viendo. Luego, una vez que ya estemos posicionados, lo que hacemos es, con la palanca, con el joystick de la derecha, lo giramos totalmente a la derecha, ¿vale? Y luego con el joystick de la izquierda vamos a ir jugando poquito a poco, ¿vale? Con esto así, como se ve, ¿vale? Poquito a poco, no hace falta darle mucho, ¿vale? Y vamos haciendo ese movimiento que es necesario para que el movimiento grúa es un movimiento muy facilito, ¿vale? Lo único, ahí como pueden ver, pues me hubiese gustado tener un castillo o un faro o algo de esto, ¿vale? Pero vamos, no pudo ser. Vamos, no, imagínense ustedes que eso es un castillo, es un faro, ¿no? Entonces, nosotros vamos hacia adelante, hacia el objetivo, ¿vale? Lo que hacemos es, digamos, cuadrarnos bien, ¿vale? Cuadramos bien en el recuadro, ¿vale? Para eso tenemos que tener activado lo que son en el mando del RC2 hay una especie de cuadrícula, pues yo os aconsejo que la tengas activada, ¿vale? Para que te salga la pantalla. Entonces, una vez que tú tienes el objeto cuadrado, tú bajas con el joystick de la derecha, bajas bien, ¿vale? Y luego lo que hace es, pues como lo que hace una grúa, ¿no? O sea, una vez que yo ya tengo este situado, luego ya voy subiendo. Como están viendo ahí, yo tengo el pequeño descentrado. Lo que voy a hacer es bajar en gimbal. Me voy dirigiendo hacia él con la palanca derecha hacia adelante, ¿vale? Me voy bajando el gimbal. Ahí va creando un efecto que es el que queremos, ¿no? Da esa sensación de que parece que se va a estirar el dron, pero ven que tengo altura suficiente, ¿vale? Entonces ahí ya ese efecto crea eso, ¿no? El vértigo, como lo denominamos, ¿vale? Bueno, cuarto momento hacia atrás, como están viendo, vamos a ir poco a poco dando hacia atrás con la palanca derecha hacia abajo y la de la izquierda subiendo, ¿vale? Para crear ese efecto de descubrimiento, ¿vale? O sea, miren de dónde hemos pasado a dónde hemos pasado. El movimiento 4 es un movimiento también fácil de usar, en el cual simplemente una vez que estemos, como ven en la imagen, eh, centrados en el objetivo de movimiento, ¿vale? El barrido lo podemos hacer tanto a la derecha como a la izquierda y simplemente ustedes cogen y en este caso si lo queremos hacer hacia la izquierda, pues con el joystick de la izquierda vamos, digamos, haciendo ese movimiento de barrido, ¿vale? Con el objetivo que vamos a hacer es un movimiento que tenemos que bajar en gimbal hacia abajo del todo. Vamos hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante. Y poquito a poco vamos subiendo lo que es el gimbal, ¿vale? Y cogiendo altura para descubrir, como estamos haciendo ahora, descubrir lo que es el hotel, ¿vale? Y nos vamos acercando con las palancas adelante, ¿vale? O sea, es un movimiento que tenemos que usar, digamos, la palanca hacia adelante, el gimbal y la de la izquierda para ir cogiendo altura, ir subiendo y poco a poco ir descubriendo el lugar, ¿vale? O sea, esto es una cuestión de práctica y cuanto más practiquemos, pues mucho mejor nos va a salir, ¿vale? Vale, ahora nos queda una de las un poquito de las más complicadas, que es, digamos, el 360, ¿vale? Vale, el 360, al contrario del 180, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es girar la palanca de joystick de la derecha hacia la derecha, ¿vale? Y la de la izquierda, ¿vale? Tenemos que ir jugando con ella porque cuando estemos haciendo 360, como se nos va a abrir bastante el dron, pues lo que hacemos es a lo mejor jugar un poquito la de la izquierda hacia la derecha, ¿vale? ¿Vale? Para que vaya brillando, ¿vale? ¿Ok?
sea, vimos que con el 180, la de la izquierda la movíamos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, pero con el 360, para que no se nos haga de plano, lo que vamos a hacer es joystick derecho, todo derecho, joystick izquierdo, jugamos poco a poco con el joystick de la izquierda hacia, digamos, la derecha, ¿vale? Bueno, pilotos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero vuestros comentarios acerca de qué os ha parecido estos 7 movimientos sencillos, sobre todo para personas principiantes, para iniciarse en el mundo del dron. Espero haberos ayudado en lo que he podido para que, digamos, podéis practicar estos movimientos para mejorar vuestras tomas, tanto de foto como de vídeo. Y por mi parte, nada más. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like, suscríbete al canal, abajo, dale a la campanita, compártelo con tus amigos y amigas. Y sobre todo, pues ya no me queda otra que agradeceros por estar ahí atrás. Cada vez somos más. Así que, por mi parte, muchas gracias y nos vemos en próximos vuelos.